Yo creo que influye muchísimo los cambios que se están dando en la región, el despertar de los pueblos en diferentes países de la región. En Ecuador, por supuesto, fue muy importante. La primera quincena de octubre fue una quincena histórica, ¿no? Creo que fue la mayor movilización ciudadana popular, ciertamente en mi generación, y yo diría realmente, probablemente en la historia contemporánea del Ecuador. Realmente un gran despertar ciudadano, después de 2 años y medio de una paz y una incomodidad silenciosa, una suerte de depresión social generalizada frente al derrumbe de nuestro proyecto de Estado-Nación llamado Ecuador. Finalmente, una pequeña chispa, un paquetazo económico que hizo que amplios sectores populares se movilizaron. Lo que está aconteciendo en Chile también es una resistencia histórica al país que fue el laboratorio histórico del neoliberalismo, es muy poderoso, muy importante simbólicamente. Entonces eso también genera, digamos un cambio de ánimo en nuestras respectivas luchas y por supuesto ya triunfos concretos como el de Alberto en Argentina, la segunda economía de América del Sur, un país que jugó un rol tan importante en, digamos, el auge del progresismo en la primera década y media de este siglo, es fundamental. Y hemos escuchado al presidente Fernández decir cosas que son muy importantes para volvernos a dar ánimo, ¿no? Denunciar de forma inusual, hay que decirlo. Es un recrudecimiento de la persecución. La represión física durante la protesta social fue muy dura, hubo varios muertos, más de 1000 heridos, 1300 y más presos. Eso nunca había pasado en la historia contemporánea del Ecuador, una situación muy grave en todos los ámbitos de erosión del Estado de Derecho nuestro, con fuerzas militares anunciando sin presencia de autoridad civil toques de queda en la televisión, o sea, una cosa con además un lenguaje que remonta a la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional de los 60s y 70s, con un ministro de Defensa hablando de guerra interna, o sea, una cosa muy grave. Entonces una represión muy fuerte durante la protesta, pero también una represión después de la protesta, ya con detenciones absolutamente arbitrarias de dirigentes de oposición. La oposición al gobierno de Lenín Moreno, fundamentalmente la oposición al gobierno de Lenín Moreno desde el movimiento de la Revolución Ciudadana, lo que podríamos denominar el correísmo, siendo detenidos de madrugada, incluyendo Paula Pavón, electa en marzo como prefecta de Pichincha, equivalente a gobernador de la provincia capital, ¿no? No es un puesto menor, detenida por rebelión armada. Es decir, haya habido incluso en Ecuador un tránsito de un lawfare, de una persecución jurídica por supuestos casos de corrupción, a una guerra jurídica, un lawfare, una persecución que se basa en supuestos actos de rebelión, de sedición, es decir, con ese lenguaje seguritista, de represión, de persecución a la oposición política en Ecuador, que obviamente erosiona absolutamente la democracia. Así que, digamos, mucho entusiasmo, mucha esperanza, mucha expectativa de lo que está ocurriendo en la región, pero obviamente todavía días muy duros, muy tristes y muy preocupantes para el Ecuador y para algunos países de la región.